muchos de nosotros, el pueblo de Israel, lo que es la sanidad, la salud, que el Padre Yahweh se lo multiplique, el deseo de su corazón, que también sea recíproco para usted, hermana Katy. Y bueno, yo quiero leer el libro de Yohanan y meditar el capítulo 7, porque precisamente Yahoshua estuvo en una fiesta como la que estamos viviendo el día de hoy, y me pregunto y me deleito también en mi respuesta, porque yo digo, la azúcar estuvo presente y no valoraron esa azúcar en ese momento, porque bajó la azúcar, ¿sí? Y estuvo con ellos y nadie lo conoció o lo quiso aceptar, que es nuestro Mesías Yahoshua. Al contrario, lo detestaron, lo malveían, se burlaban, y sin embargo muchos pudieron disfrutar de la protección que da el azúcar, porque hubo mucha sanidad, le dio de comer a más de 5,000 personas. O sea, es un pequeño o mucho ejemplo que da nuestra escritura de lo que significa Sukkot, porque mientras estuvo la azúcar, que es nuestro Mesías, disfrutaron muchos, más de 5,000 personas disfrutaron en la bendición de los alimentos. Miles de personas disfrutaron la bendición de ser sanados. Creo que hace un rato o anoche estuve leyendo el milagro de la fuente de Siloé. Creo que usted también, hermana Aida, creo que usted empezó el tema de Siloé. Y imagínense qué gozo tenía ese pobre hombre, que nadie tenía la empatía de acercarlo. Cada quien ve por uno y ráscate como puedas, dice el mexicano, y esa no fue la excepción en ese momento, de que el pobre hombre tenía como más de 30 años queriendo llegar a la fuente de Siloé, ¿verdad? Hasta que llega Yahoshua con esa generosidad, esa empatía, y lo sana, ¿sí? Pero bueno, voy a leer Yohanan capítulo 7, que dice: después Yahoshua recorrió la región de Galil. Quería alejarse de Judea, donde los líderes yahuditas estaban tramando su muerte. Pero se acercaba el tiempo judío, dice aquí la escritura, el festival de las enramadas. Y los hermanos de Yahoshua le dijeron: sal de aquí y vete a Judea, donde tus seguidores puedan ver tus milagros. No puedes hacerte famoso si te escondes así. Si tienes poder para hacer cosas tan maravillosas, muéstrate al mundo. Pues ni siquiera sus hermanos creían en él, dice la escritura. Este no es el mejor momento para que yo vaya, respondió Yahoshua, pero ustedes pueden ir cuando quieran. El mundo no puede odiarlos a ustedes, pero a mí sí me odia, porque yo lo acuso de hacer lo malo. Porque Yahoshua nunca se quedaba callado. Yahoshua externaba, él tenía esa potestad de decir en qué estaban mal, en qué no obedecían la Torá, ¿sí? Entonces él tenía esa potestad, y por eso lo odiaban las personas, más los líderes que no hacían conforme la Torá, conforme a la instrucción a la Torá, lo que había mandado Yahweh. Entonces le dice Yahoshua: vayan ustedes, no iré al festival o a la fiesta, porque todavía no ha llegado mi momento. Ay, se movió mi cel, perdón. Después de decir estas cosas, se quedó en Galilea, en Galil, que es en hebreo. Entonces dice el versículo 10, pero después de que sus hermanos se fueron a la fiesta, Yahoshua también fue, aunque en secreto, y se quedó fuera de la vista del público. Me imagino a Yahoshua rodeando la fiesta. Los líderes yahuditas lo buscaron durante toda la fiesta, y no dejaron de preguntar a la gente si alguien lo había visto.
La gente hablaba mucho de él y algunos decían, Yahoshua es un buen hombre, pero otros decían, de bueno no tiene nada, es un embustero. ¿Y cuántas veces no hemos escuchado eso, verdad? Que la gente siempre va a hablar, ¿verdad? Entonces Yahoshua vivió todo lo que vivimos nosotros, lo vivió Yahoshua en ese momento. Todos hablaban de él en secreto porque tenían miedo de los jefes yahuditas, de los líderes. Durante la fiesta, Yahoshua entró en el templo y empezó a enseñar. Los jefes yahuditas estaban asombrados y decían entre ellos, ¿cómo es que éste sabe tantas cosas si nunca ha estudiado? ¿Y qué no había estudiado según para ellos? La Torá, la instrucción, ¿sí? No lo consideraban un maestro de la instrucción, un rabí. Yahoshua les contestó, yo no invento lo que enseño. Yahweh me envió y me ha dicho lo que debo de enseñar. Si alguien quiere obedecer a Yahweh, podrá saber si yo enseño lo que Elohim ordena o si hablo por mi propia cuenta. Y esta es una clave, ¿no? Debemos de conocer de pie a pa la Torá, toda la instrucción, para cuando venga un maestro o una maestra hoy en día, debemos de prestar atención y cotejar con las escrituras si lo que están diciendo está bien, si viene de Yahweh o no viene de Yahweh, pero tenemos que tener la escritura en nuestra mente y en nuestro corazón para poder hablar el tema, si no, pues mejor no hablemos, ¿verdad? Dice, ¿quién habla por su propia cuenta? Quien habla por su propia cuenta solo quiere que la gente lo admire, pero yo solo deseo que mi Padre que me envió reciba el honor que le corresponde, por eso siempre digo la verdad. Y esa es otra clave, ¿sí? Los egos. Esta semana mi mente, mi cabeza ha retumbado ego, porque cuando nosotros hablamos, ¿sí? Nuestro ego se quiere levantar y no, lo tenemos que humillar, ¿sí? Lo tenemos que pisotear, porque todo lo que nuestra boca esté hablando tiene que ser para darle el honor a quien corresponde, porque la palabra viene de la Torá y quien lo manda, Yahweh. Entonces, aquí Yahoshua nos está enseñando con humildad que él no habla por su cuenta, ¿sí? Para que lo admiren, sino al contrario, él está deseando que nosotros escuchemos la Torá, la instrucción que viene del Padre, le está dando el honor al Padre, no sé, porque si se estuviera, si él estuviera aceptando la admiración, entonces ¿qué sería una idolatría? ¿Sí? El ego es idolatría a uno mismo también. Moshe les dio a ustedes la ley, dice Yahoshua, o sea, la instrucción, y sin embargo ninguno la obedece. ¿Por qué quieren matarme? Les preguntan, ¿no? Entonces, aquí hay otra clave de que tenemos la instrucción, ¿sí? Entonces, si no lo obedecemos, pues de nada sirve estar en el camino de las raíces hebreas, ¿no? Tenemos que tener bien claro este fundamento, esa base de tener la instrucción de la Torá que nos dio nuestro hermano Moshe por la inspiración divina. Entonces en el versículo 20 dice, la gente le contestó, ¿estás loco? ¿Quién quiere matarte? Pues la gente estaba ciega en ese momento, no sabía, porque solamente los líderes y Yahoshua sabían. Yahoshua tenía toda la potestad para conocer, para discernir. Entonces Yahoshua les dice, todos ustedes se admiran por un solo milagro que hice. Moshe les mandó practicar la ceremonia de la circuncisión y ustedes la practican aunque caiga en Shabbat. Esa orden no viene del tiempo de Moshe, sino desde antes, cuando aún vivía Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, si para obedecer la ley de Moshe ustedes circuncidan a un niño, aunque sea en Shabbat, ¿por qué se enojan conmigo por haber sanado a un hombre en Shabbat? ¿Sí? Entonces, aquí me gusta mucho porque ellos están reclamando la sanidad que hubo en el Shabbat, pero cuando era la circuncisión,
si mal no recuerdo, el niño a los 7, 8 días se tenía que circuncidar. Llueva, trueno, relampaguee, porque era un mandato. Y si caía en Shabbat lo tenían que obedecer también. Entonces, eso era parte del ejemplo que le estaba diciendo Yahoshua, que primero está, por ejemplo, la sanidad. Él había hecho una sanidad, ¿sí? Entonces dice más adelante, no digan no digan que algo está mal solo porque así les parece. Antes de afirmar algo, deben de estar seguros de que así es. Algunos de los que vivían en Jerusalén empezaron a preguntar, ¿no es este el que andan buscando para matarlo? Pues ahí está, hablando con la gente y nadie le dice nada. ¿No será que nuestros gobernantes creen que de verdad es el Mesías? Pero no puede ser, decían unos, porque cuando venga el Mesías nadie sabrá de dónde viene. En cambio, nosotros sabemos de dónde viene este hombre, este varón. Yahoshua estaba enseñando en el templo y dijo con voz fuerte, en realidad ustedes no saben quién soy yo, ni de dónde vengo. Yo he venido por mi propia cuenta. Yo no he venido por mi propia cuenta. He sido enviado por alguien en quien se puede confiar y a quien ustedes no conocen. Yo sí lo conozco, pues vengo de él, y él es quien me envió. Algunos hombres de Jerusalén quisieron arrestar a Yahoshua, pero no pudieron, pues todavía no había llegado el momento de que todos supieran quién era. Sin embargo, muchos creyeron en él y decían, ni el Mesías podría hacer los milagros que hace este hombre. Esa era la frase que ellos decían, ni el Mesías podría hacer los milagros que hace este hombre. Y el Mesías era él mismo, ¿no? O sea, cómo estaban tan ciegos. Y así nosotros en esta actualidad vemos los milagros que hace Yahweh con las oraciones de, no nada más de nosotros, sino de todas las asambleas, o los pentecostés que según dicen que hay milagros y ni creen, no hacen teshuvá. A pesar de que ven que el cojo camina o que el ciego ve, no se conmueven por hacer teshuvá, ¿sí? Entonces es importante sí creer en los milagros, pero afirmarse en la fe, en creer en la salvación, en los fundamentos, ¿no? Dice más adelante, los fariseos oyeron lo que la gente decía, entonces ellos y los sacerdotes principales enviaron a unos guardias del templo para que arrestaran a Yahoshua. Pero Yahoshua dijo, estaré con ustedes solo un poco más de tiempo, luego volveré a donde está el que me envió. Esta traducción me enreda. Pero Yahoshua dijo, estaré con ustedes solo un poco más de tiempo, luego volveré a donde está él que me envió, o sea, Yahweh. Sí, voy a cambiarle aquí porque me enredo con esa traducción. Estaba yo tratando de buscar una aplicación para la computadora, pero cobran la aplicación y no tengo la BIN. Espérenme tantito. Voy a cambiarle. Dice el 33. Dijo entonces Yahoshua, aún estaré con vosotros un poco de tiempo y me iré al que me ha enviado. Aquí ya suena mejor. Y me iré al que me ha enviado. ¿Sí? Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo voy vosotros no podéis venir. Y esto como que era para que lo entendieran y tampoco lo entendieron, hermanas. ¿Sí? Y yo a veces me pregunto cómo hubiera sido yo si yo hubiera estado escuchando esas palabras de que nos está diciendo aquí el Mesías, de que se irá con el que lo ha enviado, o sea, que iba a ascender de nuevo, iba a regresar de donde él vino, ¿sí? Dijeron entonces los yahuditas, ¿a dónde va a ir este que nosotros no hayamos de hallarle? ¿Acaso quiere irse a la dispersión de los gentiles a enseñarles a ellos? ¿Qué es esto que dice? Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo voy, vosotros no podéis venir. El último día, el día grande de la fiesta, se detuvo Yahoshua y gritó diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Aquí estamos comprobando también, ¿sí?, de que él cumplió cabalmente con los días de Sukkot.
Yo estoy segura, como dice la hermana Ida, de que todos los días se reunía en el templo, predicaba o enseñaba, ¿sí? Y en el último día, el día grande, dice, él también enseñó, ¿sí? Todos los días enseñaba. Dice que si alguno tenía sed, que viniera a él y bebiera. ¿Y por qué sería en el último día, en el octavo día? O sea, tiene algo muy profundo de que él es el que nos da esa protección, Él es el que nos quita esas angustias, Él es el que nos, como dice la Torah, que el Salmo 23 creo, que dice que el que coma su... Ay, ¿cómo es, hermana Ida? Recuérdeme, sobre la pradera, los pastos verdes, algo así, lo relaciono con eso, pero no me acuerdo en este Yahweh es mi momento. pastor, nada me faltará. Lugares delicados pastos hará. Ajá, amén, 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 Aguas de reposo nos pastos. amén, amén. Entonces Él aquí nos está prometiendo también de que no vamos a tener sed, porque Él es la Torá viviente, ¿sí? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, según dice la Escritura, ríos de agua vivirá y correrán de su seno. Esto dijo de la Ruach HaKodesh, que habían de recibir los que creyeran en Él, pues aún no había sido dado el espíritu de santidad porque Yahoshua no había sido glorificado, no había todavía dado su vida, no había ascendido al Padre. Dice, de la muchedumbre, algunos que escuchaban estas palabras decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Mesías. Pero otros replicaban, ¿acaso el Mesías puede venir de Galilea o Galilea en hebreo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, había de venir el Mesías? Y se originó un desacuerdo en la multitud por su causa. Pero yo creo que era necesario, el Padre lo permite porque pues todo lo que pasó ya Joshua, ¿no? Desde Herodes, cuando mató a los niños y se tuvo que ir los papás y Yahoshua a Egipto y después a Belén, ¿sí? Hasta que regresan, ¿no? Entonces nadie en ese momento sabía la identidad correcta de Yahoshua porque hubo mucha transición en su migración. Y yo creo que pues por eso menos reconocieron al Mesías. Algunos de ellos querían apoderarse de él, pero nadie le puso las manos. Volvieron pues los aguaciles, dice aquí, me imagino que a ver, lo voy a cambiar de traducción. Sí, perdón, hermanas. A ministreles, ay no, esbirros, ay no. Aguaciles, las autoridades, vamos a poner, los guardias, aquí está. Entonces los guardias vinieron a los principales sacerdotes y fariseos y estos le dijeron, ¿por qué no lo trajeron? Los guardias respondieron, jamás, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. O sea que quedaron sorprendidos de ver cómo hablaba con sabiduría y discernimiento nuestro Mesías. Entonces los fariseos le contestaron, ¿es que también ustedes se han dejado engañar? ¿Acaso han creído en él alguien de los gobernantes o de los fariseos? Pero esta multitud que no conoce de la ley, maldita es, dijeron. Nicodemo, el que había venido a Yahoshua antes y que era uno de ellos, les dijo, ¿acaso juzga nuestra ley a un hombre a menos que se le oiga primero y sepa lo que hace? Y este versículo me gusta mucho porque la gente como juzga, ¿sí? Y no conoce nuestro interior. Aquí dice, ¿acaso juzga nuestra ley a un hombre a menos que se oiga primero y sepa lo que hace? Sí, está esperando Nicodemo el fruto, ¿sí? Y ese fruto es lo que debemos de dar nosotros en esta semana de fiesta, ofrecerle esas ofrendas a Papá Yahweh. ¿Qué fruto hemos logrado cosechar en todo este año y para el otro, el que viene? Tratar de tener en nuestra persona, colgar en nuestra azúcar ese fruto, ¿no? Por medio de la Torah, para que seamos juzgados con la Torah, ¿sí? Yo creo que ahorita Papá Yahweh nos está examinando en esta semana de Sukkot,
¿sí? No está viendo pusiste un plátano, una manzana o algo, no, está viendo nuestro corazón, examinando nuestro fruto de nuestro corazón. Pero sí es importante, ¿no? La tradición también, pero más que nada nuestro interior. Ellos le respondieron, ¿es que tú también eres de Galilea? Investiga y verás que ningún profeta sale de Galilea. ¿Acaso uno se fue a su casa? Perdón, y ya no miro bien. Y cada uno se fue a su casa. Oigan, ahora sí estoy chafeando. Perdón, ya acabé. Sí, muchas gracias, hermanas. Y bueno, eso era lo que yo quería compartirles el día de hoy. Es que me confunden las traducciones y estaba yo estresada porque ya quiero yo tener en la computadora la traducción con los nombres renovados, pero no pude conseguir la aplicación y, y en internet encontré una, pero estaba muy enredada para mí. Pero bueno, ojalá que haya yo sido un poquito clara con ustedes. Discúlpenme, ahora sí cantinflé. Gracias. Y lo grabé, hermanas. Lo voy a compartir en el grupo, ni modos. Gracias. Amén, amén, Sandy. Gracias a ti porque nos